Hoy es así 9 de marzo del 22. Que por favor tu asistencia ahí en el chat, pon tu presente, por favor. Para arrancar con esta sesión. Ok. Bien, pues empecemos. Hagamos una pequeña recopilación. Ya te acuerdas que hablábamos la sesión pasada de la población, que es el todo, una muestra, que es un grupo pequeño, reducido, es un subconjunto de elementos de la población. Y ese subconjunto es representativo, ¿vale? Entonces, quiere decir que en el momento en que hagamos un muestreo, significa que debemos de elegir esos elementos al azar o esos elementos de forma tal que represente la población. Eso es lo que significa un muestreo, ¿te acuerdas? Tanto la población como la muestra se componen de elementos y estos elementos pueden ser personas, pueden ser carros, puede ser el control de calidad de llenado de papitas o de refresco, no sé, pues pueden ser peces, puedes analizar animales, puede ser lo que sea, ¿no? En pocas palabras es que definas primero cuál es tu población, cuál es el total de tu población, pues para tener nociones de cuál sería el tamaño de tu muestra. Vimos un método, o dos, me parece que vimos dos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos dos métodos, jóvenes? ¿Te acuerdas? Yo no recuerdo. La verdad, no, profe. Y luego, pero pues si lo vimos apenas antier. A mí me sacó a media clase el internet. Lo del aleatorio simple y eso. Sí, ese es un método de muestreo, así es. Son 4, vimos 2. Y el sistemático o algo así. Sí, así es. Vimos esos dos métodos probabilísticos de muestreo. Fíjate que el nombre completo es método probabilístico de muestreo. Quiere decir que para hacer un muestreo es porque estamos eligiendo esa forma de representar mediante un pequeño grupo reducido de la población, ¿no? Entonces, hablamos de que es un método porque un método es la secuencia de pasos. Son las instrucciones que vas a hacer dependiendo del método que elijas, ¿no? Si eliges el método aleatorio, pues tienes ciertos pasos. Si eliges el sistemático o el estratificado, pues son pasos bien definidos. Por eso se llama método. Y es probabilístico porque estamos hablando de que los elementos, mediante una probabilidad, es decir, eliges al azar a los elementos, ¿sí? No eliges a las personas porque te caen bien, porque es tu vecino, porque lo conoces desde hace años. No, eliges a los elementos de esa muestra en forma aleatoria. Por eso se llama método probabilístico de muestreo. ¿Sale? Entonces, ya vimos que el aleatorio simple, ¿te acuerdas cuál es? ¿Cuáles son las instrucciones para el aleatorio simple? ¿Sí se ve la pantalla, jóvenes? Sí se ve, maestro. ¿Sí? Sí. Ok, a ver, voy a compartir la pantalla porque el grupo anterior me dijo que se veía muy borroso. Entonces, vamos a ver si se ve mejor de esta forma. Compartir. Y entonces, yo me pongo... Sí. Coméntame si se ve la pantalla compartida. Conmigo se ve negro. Pero negro. Se ve negro. Yo creo que estaba mejor como la vez pasada. Como la vez pasada, Pues ¿verdad? como la vez pasada, profe, ni modo, borroso. O que se la pase a alguien y que alguien presente. Ok, ¿y ahora se ve? Sí, pero se va y se regresa la imagen. Parpadea. Parpadea. Está como parpadeando. ¿Qué caray? ¿Ahora qué está pasando? A ver, hagamos un segundo intento. Toda la pantalla.
La pantalla 2. Ya se ve ahora sí. ¿Y se ve bien? ¿Se ve mejor? Sí, ya, ahora sí, ya. Ok. Vamos a trabajar hoy así. Vamos a ver si te gusta mejor con esta forma o con la anterior. Profe, Dígame, no, nada, ya. dígame. ¿Yair? No, nada. ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿es alguna duda o era un comentario? No, era un comentario. Ah, pues dígalo, ¿cuál es el problema? No, no, ya, sí. ¿Seguro? Ok. Sí. A ver, bueno, ya que estás de modo, mi estimado Yair, ¿cuál es la diferencia entre el método aleatorio y el sistemático, que fueron los que vimos la clase pasada? ¿Cómo que yo? Eso me olvidó, profe. No, pues por eso la pregunta, porque pues, si ya se te olvidó, ahorita te recuerdo. Mira, ahí está el texto. Puedes darle una lectura si gustas. ¿Dónde? Me sale el letrero de Cook nomás. ¿De qué hablan? No, no se me presenta a mí. Pues no, que sí se está viendo. A ver, Sí, yo sí Demián, ¿qué nos veo. puedes comentar? A mí me sale Ha un de ser letrero que dice internet, Cook Yair. nomás. Pues cambia la presentación. Ah, yo creo que traes un retraso en la señal de video, mi estimado Yair. A ver, hay que darle oportunidad. Adelante, Demián. Um, yo lo que recuerdo del aleatorio simple y del sistemático es que el sistemático, cada caésimo número es el elegido y el aleatorio es, como su nombre lo dice, aleatorio, no lleva un orden, por ejemplo, cada 5, cada 6 números. Ujú. Es decir, al azar se eligen todos los elementos de la muestra, al azar, todos. Y en el sistemático eliges el primer elemento al azar y a partir de que ya tienes identificado tu primer elemento, empiezas a contar K elementos, ¿sí? El késimo elemento. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Y del estratificado y por conglomerados, ¿cuál es la diferencia, jóvenes? Sí, como que recuerdo que te expliqué esto. ¿Sí lo vimos o ya no nos dio el tiempo? Venga, se supone que tema que vemos y si no hay dudas, se supone que te queda claro, ¿no? Entonces ayúdame a que esto quede claro. Kevin. Pues recobrando conciencia, yo recuerdo en lo que en el estratificado es cuando escogemos un grupo de algún elemento y entre ese pequeño grupo como el sistemático lo elegimos, pero que tengan cosas en común mayormente y los conglomerados es todo lo contrario, que tal vez tengan nomás una cosa en común y se diferencia más por las mismas diferencias que tienen, pues. Ok, sí, todo lo que dijiste es correcto, ¿no? Nada más ahí podría agregar que en el estratificado son varias las características que hacen que se agrupe, ¿sí? Como decir, estrato social. La gente que tiene ciertas características, eso es un estrato social. En cambio, por conglomerados es una sola característica la que hace que se unan. ¿No? Esa es como que la diferencia. Segunda, hay otra importante diferencia entre estratificado y por conglomerados. ¿Cuál es? ¿Cómo elegimos a los elementos de la muestra? Ya dijimos cómo se arman los grupos, ¿sí? Cómo se agrupan, cómo se crea un estrato y cómo se crea un conglomerado. Pero ahora, ¿cómo se eligen los elementos de la muestra? ¿Cuál es la diferencia entre uno frente al otro? Gerardo Estrada, ¿qué opinas? No, profe, yo no sé, no estuve, yo
Se me fue el internet a media clase. Pero No ahí me acuerdo está, de nada. ahí está en la pantalla. ¿No lo estás Ay, sí, leyendo? cierto. ¿Qué dice la pantalla? ¿Ya ven la importancia de tener tu libro? Mariluz, ¿qué opinas tú? ¿No? Ignis, Vania. ¿Qué página es, profe? Página 14. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la elección de los elementos de una muestra en un estrato y en un conglomerado? ¿Cómo se eligen a los elementos? Ya te debió haber quedado claro cómo se agrupa el estrato y cómo se agrupa el conglomerado, pero cómo se elige ya a cada elemento de la muestra. Kevin. No sé si eso va en el aleatorio simple y sistemático, pero yo creo, bueno, yo tengo por entendido que en el estratificado es una selección simple de, como había dicho antes, de algún elemento, y del conglomerado es de una selección, pero de una sección especial de, por así decirlo, una pequeña parte representativa del total. Ok, por ahí medio cantinfleado, pero creo que tienes la idea en el fondo. Fíjate que cuando se genera un estrato, es decir, cuando generas las agrupaciones por estrato, tienes grupos, ¿sale? Y cada grupo tiene características en común, varias características, pero ahí están los grupos, ¿sí? Se le llama estrato. Por el otro lado, los conglomerados, igual, los agrupas, pero los agrupas por una sola característica. A final de cuentas son grupos, ¿no? Nada más que una la característica es que tiene múltiples cosas en común, conglomerado, y otra es que solamente una cosa es en común, un aspecto, una variable, un algo. En el estratificado se elige la muestra eligiendo aleatoriamente un elemento de cada estrato. Vamos a imaginar que tenemos 5 estratos, ¿sí? Entonces voy al estrato 1 y aleatoriamente elijo al azar 1. Me voy al estrato 2, aleatoriamente elijo al azar. Al 3 y así sucesivamente, ¿no? Elijo uno de cada estrato. En cambio, en el por conglomerados, según ahí lo que estás viendo en pantalla, tú eliges a un conglomerado. Si tu muestra te pide que sean 20 elementos, buscas cuál es el estrato que esté más cercano por cumplir a esa cuota de 20 elementos, ¿sale? Y eliges el estrato, ¿vale? Quiere decir que solamente te vas por la elección de uno de esos grupos. Esa es otra diferencia que hay dentro de elegir aleatorio estratificado o por conglomerados, ¿vale? No solamente es la diferencia de cómo se arma el grupo, sino también cómo eliges la muestra. ¿Queda más claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Kaleni, te escuchaste muy desmotivado, mi estimado Ramsés. ¿Alguna duda? Yo, maestro, No. Ok, Demián, adelante. yo me confundí. Ok, bueno, si Yo también. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápidamente para aquellos que están algo confundidos. En la página 15, ya vamos a entrar ya en materia ahora sí, fíjate que nos habla de que debemos de hacer la aplicación de estos 4 formas de elegir una muestra. En la pregunta 1 del inciso A, dice que debemos elegir a 5, ¿qué dice ahí? Del total de tus compañeros de grupo, selecciona a 5 empleando el método aleatorio simple, ¿sale? Luego dice, selecciona a 6 compañeros utilizando el sistemático. Luego, selecciona a 8 compañeros mediante el muestreo aleatorio estratificado. Considera 2 estratos nada más, es decir, el género masculino y femenino, ¿vale? Quiere decir que aquí vamos a agrupar por estrato y que la condición sea si eres hombre o mujer. Esa es una forma de estratificar, ¿no? Ya sabemos que todos los hombres pues tienen ciertas características, las mujeres tienen ciertas características que son varias y eso hace que seas un hombre o una mujer,
a todas esas características. Entonces, estratificar es como dividir o como separar o algo así. Ok, fíjate que hacer estratos o conglomerados es agrupar. En pocas palabras, es hacer grupitos. Nada más que cuando hablamos de estratificar, de un estrato, es que tiene ciertas características en común. Por ejemplo, las mujeres. ¿Cuáles son las características de las mujeres? Pues que casi todas tienen una altura muy particular. No son ni tan altas ni tan chaparritas, están en término medio. ¿Cuál es la característica de los hombres? Dependiendo del salón, habrá algunos varones que tienden a ser altos y otros tendrán alturas diversas, ¿no? Otra característica, los hombres tienen vello facial, pues, barba, pues, bigote, etcétera. Y a las mujeres no tienen esa característica, ¿sí? Otra característica, pues, su aparato reproductor, la voz de los hombres es más grave que el de las mujeres, que las mujeres se pintan los labios, se ponen aretes, y casi siempre los hombres, eso no es, bueno, para no entrar en debate, ¿qué otra característica? Bueno, a lo que voy. Son varias características que definen que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Varias características. Eso es un estrato, ¿sale? Agrupas de tener, ¿cuántos son en tu grupo? Son, creo que son como 45, ¿no? No, sumamos que son 45, ahorita te confirmo el dato. De esos 45, pues vamos a generar dos grandes estratos. ¿Eres hombre o eres mujer? Inclusive ahorita ya podríamos poner más géneros, ¿no? Pero a final de cuentas defines a ese grupo, ese estrato, mediante esas características que dicen que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. ¿Ah? Vayamos a la cuarta pregunta. Fíjate que la cuarta pregunta dice lo siguiente. Pregunta por tus compañeros cuál es el sabor que prefieren, fresa, chocolate o vainilla. Y de aquí vamos a seleccionar a 10 de ellos mediante el muestreo aleatorio estratificado. Creo que aquí está mal. Aquí debería de ser el último, el por conglomerado, ¿sale? Considera como conglomerado, vamos a considerar como conglomerados a los sabores de helado, ¿sale? Fíjate que aquí la característica que va a unir a los que les gusta la fresa, pues es eso, que les gusta el helado de fresa. Y ya, es la única característica que podemos agrupar para decir que eso es un grupo, es un conglomerado. También habrá gente que le gusta el chocolate, tal vez haya poca gente que le guste la vainilla. Y bueno, pues eso es el gusto de cada uno de ustedes. Eso podemos decir que ese es un conglomerado, ¿sale? Hagamos la práctica si gustas. Mira que, ¿ustedes de qué grupo son? Son del primero... A21. 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 A21, estás aquí. Ayer te había preguntado por tu dirección y por tu, ¿cómo se dice? El gusto por tu música, ¿no? Voy a dejar esta práctica, si gustas, al final para ver si nos alcanza el tiempo y si no te la grabo. Pero ahorita resolvamos ya el libro, a lo que tenemos que contestar. ¿Sale? Mira, inclusive ayer ya habíamos hecho una pequeña práctica. Entonces, fíjate que son 64. Tú eres parte de un grupo de 64. La población es 64. ¿De cuánto me pide la muestra en el inciso 1? 5. ¿De 5? 5. De 5, ¿no? Ok, ahí está, 5. ¿Vale? Concentrémonos en 5. ¿Sale? ¿Cuál es la característica, cuál es la diferencia del aleatorio simple, jóvenes? Que los números se deben de generar al azar. Si yo le pido ahorita a Ángel, oye Ángel, dame 5 jóvenes, pues yo creo que él me va a decir el nombre de sus 5 amigos. Tal vez no considera ninguna mujer, tal vez. Eso no es al azar, eso no es hacer una elección aleatoria. Él está tal vez diciendo porque sus amigos, porque le caen bien, qué sé yo, y elige a esas personas. Entonces, la mejor forma para poder generar números aleatorios es teniendo una aplicación en tu celular, consultándolo en internet, cómo generar números aleatorios, o en una hoja de cálculo. ¿Te acuerdas cómo se estructura la función que te genera números aleatorios? ¿No? ¿No lo viste en tecnologías? No, no lo recuerdo.
¿No lo recuerdan? Pues fíjate que toda fórmula o toda función en Excel debes iniciar con el signo de igual. Lo primerito que debes de poner es el signo de igual. ¿Qué es lo que quieres hacer? Un número aleatorio, ¿no? Generar un número aleatorio. La función, entonces, se llama aleatorio, pero fíjate que yo debo de cumplir cierta característica, que me genere números aleatorios entre el 1 y el 64, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Quiere decir que yo debo de elegir la función que se llama aleatorio.entre. Así se llama la función. Y Excel te dice, debes de tener un parámetro, un argumento que se llame inferior y un segundo argumento que se llame superior. El primer argumento inferior, ¿qué número crees que sea? El 1, ¿no crees? Fíjate que después de poner el 1 debo de ingresar una coma. ¿Cuál será el segundo número? ¿Cuál será el límite superior? 64. En este caso, 64. Fácil, ¿no? Cierro el paréntesis y esa función lo que hace es generar números entre el 1 y el 64 de forma aleatoria, es decir, al azar. Fíjate que ya está el 43. Ese es mi primer elemento. ¿Cuántos me pidieron? Me pidieron 5 y ya tengo el primero. El primero es el 43. Entonces voy a buscar el 43. Bueno, antes que otra cosa, para no estar subiendo y bajando, déjame ordenar esto. Voy a posicionarme aquí, en la celda D9. Me voy a ir al menú Vista, Inmovilizar paneles, para que yo me pueda bajar sin que se mueva el encabezado. Nada más se mueva arriba y abajo, pero sin que se mueva el encabezado. ¿Qué número dijimos? 43. Ese es el primer número. Es decir, a Pedro le tocó ser el primero de la muestra. ¿Cuántos elementos? ¿Anotamos a Pedro? Y hay que anotar a Pedro, ¿sí? Por favor. Luego, ¿cuál sigue? ¿Qué número dice ahí al azar? El 25, ¿no? El número 25 de la lista le toca a... ¿Quién es el 25? A Emiliano, a Leonardo Emiliano. Él es el segundo. ¿Sí? El tercero es el 33. El 33 le corresponde a Pamela Rubí. Ella es la tercera. La cuarta persona es el 64. Fíjate, el último de la lista. El último de la lista es Alexia. ¿Qué número es ella? 64. No, bueno, pero ¿qué número de la muestra es el tercero? El cuarto. ¿El cuarto? Caray, ¿dónde está el mouse? Caray, está haciendo cosas raras esto. Aquí está. El cuarto, ¿no? Luego sigue el quinto, va a ser el 17. Ahí está, Miguel, el tocayo. Él es el quinto. Ahí están los 5 números. ¿Vale? ¿Te queda claro cómo elegir una muestra aleatoria de 5 personas de un grupo de 64 alumnos? Usando el método aleatorio simple. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí. ¿Sí? Ok. Coral, Ana, Ángel, Iván. Sí, ¿Vamos está bien? claro. Va, ok. Sistemático. Recuerden, ¿cuál era la característica del sistemático? Que el sistemático teníamos que elegir un salto, ¿no? La K, el késimo elemento, ¿no? ¿Qué número asignamos ahora si son 64 jóvenes? ¿Qué número te gustaría elegir? 7. ¿El 7? Ok, elijamos el 7. Pero ¿cómo elegimos el primer elemento? ¿Te acuerdas? Con el aleatorio simple. ¿Sí? El primer número tenemos que elegir mediante esta fórmula, aleatorio.entre, entre 1 y 64, un número al azar. Ok, aplico la fórmula y me dice que el 20 es el primer elemento. Aquí ponemos a Emiliano. Ah, ¿y cuál es el tamaño de la muestra? 6. 6. Adelante, Demián. Maestro, en ese método de sistemático se puede empezar por el primer número siempre. Digo, a veces ¿Me preguntas o me dices? le pregunto. Mira, el procedimiento
o el método, mejor dicho, dice que es eliges el primer elemento al azar. ¿Sale? Ah, El primer elemento es el que eliges al azar y a partir de ahí empiezas a hacer el salto. sí, está bien, gracias. ¿Sí? Ok. Profe, entonces, si escogemos un número como 17, ¿ya no Ujú. podemos escoger a otro menor? ¿Tiene que ser mayor a hasta 64? No, de preferencia es que si tienes un número grande de la muestra, digo, de la población, como en este caso 64 es algo grande, ¿no? Entonces te conviene elegir una K grande. Si tu población es pequeña, vamos a imaginar que sea un grupo de 10, pues no vas a elegir un 12 de K, ¿sí? De preferencia vas a elegir tal vez un 2 o un 3. Entonces, mientras más grande sea tu población, tu K debería de ser más grande. En este caso eligieron un 7, es un número aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es, si vamos a elegir a 6 personas y eliges una K de 1 o de 2, pues esas 6 personas van a estar cerquitas y vas a descartar a las personas que estén a los extremos, ¿no? Entonces la idea es, si es 64, pues puede ser un 7, un 8, un 9, un 10 y es bueno, es válido, porque la idea es de que puedas dar un recorrido completo a la lista de asistencia, ¿no? Vamos a ver si logramos darle una vuelta completa. Y habíamos dicho que el primer elemento era el 20, y 20 más 7, ¿cuánto es? 27. 27. 27. Quiere decir que el 27, el número de lista 27, es el siguiente elemento, es decir, Rigoberto Yair. Él es el segundo, pero ocupamos a 6. 27 más 7. 34. 4, ¿verdad? Ok, vámonos al 34, es decir, Uriel. Ahí le tocó ser el número 3. 34 más 7. 41. Quiere decir que a este amigo le tocó a Kaleni Ramsés. ¿Cuál número? El 4. 41 más 7. 48. Es decir, a Kevin le tocó el número 5. 48 más 7. 55. Quiere decir que a María Fernanda le tocó ser el número 6. Y se acabó. ¿Vale? En el supuesto que hubieran sido más números, teníamos que seguir contando 7 y 7. Y en el momento en que lleguemos al final de la lista, si nos quedamos en el segundo paso, ¿sí? Tenemos que llegar hasta 7, ¿no? Entonces, si ya conté 2, cuento ahora 5, pero al inicio de la lista. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? De que si se acaba la lista tienes que regresar al inicio y seguir contando hasta que se cumplan las 7 posiciones. ¿Sí? ¿Queda claro Sí. eso? Ok. Eso es el método sistemático. ¿Queda claro? Sí, maestro. Perverso. Vayamos por el estrato, ¿va? En el estratificado nos decía que fuera hombre o mujer, ¿no? Ahí está. El inciso 3 dice que debemos de seleccionar a 8 compañeros de muestra usando el aleatorio estratificado y los estratos van a ser 2. Un estrato es que sea hombre y otro estrato es que sea mujer. Vamos allá. Entonces, aquí vamos a poner que esto es estudiante y este fue aleatorio. Aleatorio. Y esto es sistemático. Este es estrato y esto es sexo, ¿no? Pues, ¿qué crees que debemos de hacer? Pues nada más identificar en este caso, Jorge es hombre, bueno, es masculino, ¿no? Demián es masculino, Iván es masculino, Emanuel es hombre, Rosa es mujer, o sea, femenino, Génesis es F, Brandon es M, Osvaldo es M. Si me equivoco, me corrigen, jóvenes? Manuel es M, Diego es M, Linda es F, Leonardo es M, Santiago es M, Brigitte Giselle es F, Edgar M, Camila es F,
Miguel M, Josué M, Elizabeth F, Ramón M, Gerardo M, Oscar es un M, Jair es M, Stephanie es F, Emiliano M, Jair M, Rigoberto Jair M, M, F, es F, es F, 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 M, F, 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 M, F, F, M, M, es M, F, Ignis, Vania es F, Kevin es M, Ángel es M, Leodoro es M, Javier M, F, M, F, F, M, Alonso es M, Christopher M, Pedro M, Javier es M, Yasmin F, Mario M, N, F. Esa ya. ¿Sí? Lo único que hicimos fue clasificar. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. maestro. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. ¿Por qué? ¿Para qué debemos de saber cuántos hombres y cuántas mujeres? Para separar los estratos. Para separar los estratos. ¿Por qué? Porque el procedimiento dice que una vez que tengo los grupos armados, una vez que ya tengo el estrato hombre y el estrato mujer, ahora uso el método aleatorio para elegir los siguientes valores, ¿no? Y para ello ocupo saber cuántos hombres y cuántas mujeres deben de ser. Si no te acuerdas, pues fíjate aquí lo que dice el libro. Ya ves, por eso la importancia de que tengas libro, porque ahora me tengo que regresar acá y a la página 14 y mostrarte aquí, ¿no? Fíjate que aquí dice, se divide la población en estratos. ¿Sale? Ay, perdón. Ándale. Salud. Gracias, una disculpa. Ok, dice ahí que la población se divide en estratos. Ya está dividido. 2 estratos, hombre-mujer. Permíteme, se me fue, no. Ok, y una vez que están los estratos divididos, ¿qué dice ahí al final? Después se toma una muestra aleatoria simple de cada uno de los estratos, ¿sí? Tenemos 2, entonces requerimos saber cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Cómo me doy cuenta cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿Qué opinas? ¿Cómo hacemos eso? Nos podemos contar uno a uno, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y si fueran 1000, si fueran 200, si fueran 500, ¿cómo lo harías en Excel? Utilizando fórmulas, ¿Cuál sería esa fórmula? no recuerdo. ¿No recuerdas? Vamos a poner aquí una F de mujer, una F y una M de hombre. ¿Vale? Fíjate que aquí te voy a poner la fórmula. La fórmula para contar cuántas Fs hay, es decir, cuántas mujeres hay, está bien fácil. Signo de igual. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que se llama la función? Contar. Yo quiero contar, pero quiero contar si se cumple una condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Si es hombre o mujer. Separarlo. Si es hombre o mujer, ¿no? Pero fíjate que aquí la función me dice que primero debo de poner el rango. El rango va a ser, pues ahora sí, donde está la información. De 1 Es decir, a 67. de 1 a Perdón, 64. No, de 1 a 64. Acuérdate que en Excel hacemos referencia a la celda. ¿Te acuerdas? Sí, maestro. Ok, quiere decir que G9 es tu primer dato. El 1 está en G9 y en G72 estará pues el 60 y tantos, ¿no? 69, 64. Ahí está el rango. ¿Cómo separamos rango del siguiente parámetro? Con una coma, ¿vale? ¿Cuál va a ser el criterio?
El criterio en este caso va a ser lo que sea que esté en F4. Fíjate que en F4 está la letra F. Si aquí yo hubiera puesto la letra M, te cuenta los hombres. Si pongo la F, te cuenta las mujeres. ¿Ya viste? En forma automática te hace el conteo. Entonces, quiere decir que si yo estoy buscando contar las mujeres, es decir, las personas que tengan sexo femenino, la función es esa que está ahí. Voy a poner contar punto sí. Obviamente el signo de igual va primero, ¿verdad? Entre paréntesis, el primer argumento es el rango, desde G9 hasta G72. Y fíjate que ya te lo pone en color azul. Te ayuda Excel para saber cuál es el rango. Y en color rojo te pone cuál es el criterio de búsqueda, que en este caso es una F. ¿Queda claro acerca de esta fórmula? Digo, Sí. ya parece tecnología, pero lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, que esto te ayuda a contar cuántos elementos son. Ahora, ¿cómo armamos la de hombres? Signo de igual, contar, punto sí. ¿Cuál es el criterio? Perdón, el rango. Desde G, ¿qué dijimos? G9, 2 puntos. ¿Te acuerdas cuál era? G67. ¿Era 67? Ahorita confirmamos. ¿Cuál es el segundo argumento? Pues que voy a contar a los hombres, ¿no? Con esto cierro. Que nada más confirmemos cuántos... No, mira, es hasta G72. ¿Vale? Aquí está mal el rango. Es G72. Desde G9, que es el primer elemento, hasta G72, que es el último. ¿Qué voy a buscar? Lo que sea que esté en F5. ¿Y qué cosa está en F5? Pues hay una M. Me va a contar cuántas M's hay. Están 24 mujeres y 40 hombres. En total dan 64. ¿Sale? Adelante, Demián. Maestro, ahí ya no entendí. Está poniendo, por ejemplo, lo que está en F4, que sí es hombre o mujer, pero yo estoy viendo las celdas, las letras en el G. Ah, ok. ¿De qué argumento hablamos? ¿Del rango o del criterio? Del criterio. Ok, el criterio es qué es lo que vas a ir a buscar. ¿Sale? Vamos a imaginar que otro criterio es que sea, ¿qué otro sexo hay? Pues elijamos el sexo trans, ¿no? Una T para trans. ¿Queda claro? Ahora lo que va a hacer ahí es ir a buscar y contar cuántas T's hay. ¿En nuestro grupo hay alguna T? No, no hay ninguna. Sigue buscando en el mismo lugar, desde G9 hasta G72. ¿Qué es lo que va a buscar? Pues lo que sea que esté en F5. Es decir, F5 es el criterio. Esto lo puedes cambiar. Puedes ponerlo a una B de B, ¿no? Y sigue habiendo 0 estudiantes. Lo regreso Con a él. F5 se refiere al nombre de la celda, ¿no? Ajá, sí, así es. Ok. Bueno, a ver, según yo ayer les expliqué que una celda se compone de una fila, que en este caso la fila es F, y la celda es un 5. Perdón, a ver, de nuevo, ya me hice hasta yo pelotas. Una celda se compone de una fila, perdón, de una columna y una fila, ¿sí? Las columnas se llaman por letras, se definen por una letra, y las filas se definen por un número. La unión de una columna, en este caso F, y una fila 5, da como resultado la intersección en la celda que se llama F5. En F5 almacenamos una M, o una B, o una T, o una F, o un algo, ¿sí? Lo que hace la función es verificar cuánto vale esa celda que se llama F5, que cuál es el contenido, y ese contenido lo va a ir a buscar en el rango. Por eso te digo, cuando escribamos una función, tenemos que identificar qué argumentos son los que me piden. El primer argumento para esta función es dónde va a ir a buscar, el rango. El segundo argumento es cuál es el criterio de búsqueda. Es decir, voy a buscar Fs. ¿Cuántas Fs hay? Pues hay 24. ¿Cuántas
M's hay? Hay 40. ¿Cuántas B hay? No, pues no hay ninguna persona que sea bisexual. ¿Sí? O lo que pongamos ahí, pues ahí esto es lo que va a ir a buscar. Y ahorita, según el ejercicio, o es M o es F. ¿Sale? ¿Cuántos F's hay? 24. ¿Cuántos M's hay? Hay 40. ¿Sí? Eso nada más te sirve para contar. ¿Queda claro? ¿Vamos bien o ya los hice más pelotas? No, sí, vamos bien, profe. Bueno, Ok. yo sí voy bien. Ok. Si ya te perdiste, dime y trato de explicarte de otra forma, ¿no? Yo también ya entendí, maestro, el error fue mío. Me expliqué mal lo que quise decir, pero olvídelo. Pero ya quedó clara tu duda, ¿no? Tu confusión. Sí, olvídelo, Va. maestro. Entonces, continuemos. Dice que se divide la población en estratos, ya los tenemos divididos. Ya sabemos cuántos elementos hay en el estrato de hombres, cuántos hay en el estrato de mujeres, ya lo sabemos. Y después se toma una muestra aleatoria simple de cada uno de los estratos. ¿Cuántos elementos me está pidiendo para esta muestra estratificada? ¿Te acuerdas? Creo que eran 8, ¿no? 8. 8. Bueno, a ver. Nada más para confirmar, porque la verdad no me acuerdo yo. El punto 3 dices, está, selecciona 8 elementos, ¿vale? Quiere decir que si tengo 2 estratos, ¿cuántos elementos de cada estrato voy a elegir? 8. 4. ¡Ay! Digo, porque si elijo 8 hombres y 8 mujeres serán 16. Y aquí me pide que la muestra sean 8. Entonces sí está muy bien. Yo pensé que estaba mal. No, sí, Damián, estás mal. No son 8 por cada uno. Son 4 por cada uno. ¿Sí? Ok. 4 hombres, 4 mujeres, y eso me hacen los 8 elementos que yo estoy buscando. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok. maestro. Quiere decir que ahora requiero conocer cuáles son los elementos aleatorios del estrato de mujeres y los elementos aleatorios para hombres. ¿Sale? ¿Cómo genero estos números aleatorios para mujeres y los números aleatorios para hombres? Por el método aleatorio simple. Método aleatorio simple. ¿Cuál es la fórmula? Aleatorio ¿entre qué números para mujeres? 1 y 24. Entre 1 y 24. ¿Sale? Acuérdate que no le pongo la Y, separo cada argumento con una coma, cierro el paréntesis. ¿Cómo queda? Perdón. No, sí está bien, o sea, sí. Está bien lo que me dijiste, nada más que no se te olvide, porque luego he visto que le ponen un espacio, le ponen un punto, una coma, bueno, la coma sí, le ponen otras cosas que no es la coma. Entonces nada más hay que recordar que para separar argumentos se pone una coma. ¿Cuál es la fórmula para el aleatorio de hombres? Signo igual, aleatorio. ¿Entre qué números? 1,40. 1,40, ahí está, ya ves, ya sabes. ¿Vale? Entonces quiere decir que esa sería la primera combinación de números. Las voy a apuntar acá en el cuaderno porque si no se nos van a olvidar. ¿Cuántos números debemos de tener? Fíjate que para mujeres el primer elemento es el 3 y para hombres el primer elemento es el 36. ¿Vale? Ok, vamos a actualizar. Luego dice que para mujeres el segundo elemento es el 1 y para hombres es el 16. Luego el tercer elemento es el 9 para mujeres y el tercer elemento de hombres es el 30. ¿Verdad que sí? Y por último es el 4 para mujeres y 32 para hombres. Ahí ya tengo mis 8 elementos. ¿Estamos? Pero como yo tengo agrupados por sexo, ¿sale? Entonces aquí tengo que hacer lo siguiente. Selecciono los encabezados de mi tabla. Fíjate, esto es el encabezado, ¿sí? La posición, el estudiante, aleatorio aquí, aquí, acá y sexo. Es el encabezado de esta tabla. Me voy al menú datos. Dentro del menú datos tengo aquí una opción que dice filtro. ¿Va? Agrupo, o mejor dicho, los ordeno. ¿Sí? Los voy a ordenar en forma ascendente.
Y fíjate que aquí me ordenó a todas las mujeres primero. Todas estas hasta aquí, estas son puras mujeres. ¿Sí? ¿Te das cuenta que son puras mujeres? Y están ordenadas Sí. alfabéticamente. Entonces aquí dice que la primera mujer es el número 1. Curiosamente, la número 1 es la mujer, la primera de la muestra, ¿no? Entonces, cuando yo tengo agrupados por estratos, entonces ahora el procedimiento dice que voy a elegir por cada estrato los elementos que ocupe. Si ocupo 8 y son 2 estratos, pues 4 y 4. El primer elemento fue el 1, luego viene el 3, ese es el 3. Ay, perdón, ese es el número 2, pero ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es ¿qué estoy diciendo? A ver, el 1, el 2, ese es el 3, el número 4, y el cuarto elemento de mujer es el número 9. A ver, este es 4, 5, 6, 7, 8, este es el número 9. Es decir, esta es la cuarta mujer. Ahí están ya seleccionados las 4 mujeres del estrato femenino. ¡Soy yo! ¿Te tocó? No, no te tocó, ¿o sí? Sí, soy yo, la 4. No, aquí dice que la 4 es Chenoa Abigail. Ah, no soy yo, error de ojo. Sí, sí. Ana Grecia, tú eres la número 5. En este orden. Recuerda que ahorita están ordenados solamente las mujeres y están ordenados en forma alfabética. Entonces, la número 1 es Bautista, la número 2 es Benavides, Carrillo, Corona, Cortés, bla, 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 bla. Y la número 9 es Gómez, Canales, Chenoa, Abigail. ¿Vale? ¿Sí queda claro entonces, jóvenes? Vámonos con los hombres. Bueno, aquí en este caso las mujeres quedaron que iban a ser Rosa Yareli, luego iba a ser Linda, Stephanie, Brigitte, Giselle y por último Chenoa Abigail. Ahí están las 4 mujeres elegidas al azar usando el método estratificado. ¿Va? Vámonos con los hombres. Los hombres dicen que son el 16, el 32, el 30, el 32 y el 36. Entonces, vámonos en orden. Empezamos aquí con los hombres. Este es el número 1. Bueno, para no perdernos, ¿sabes qué? Voy a poner aquí la relación de los números para que lo calculen automático hasta aquí. ¿Sale? Y voy a poner en negritas los números 16, es decir, este amigo. Este es el número. Luego el 30. El 16 le tocó ¿a quién? A Oscar Leonardo. El 30 le tocó a Ángel Uriel. El 32 le tocó a Javier Azael. Y el 36 le tocó a Christopher Antonio. Ahí está. Esos serían los números. ¿Vale? Son 4 hombres, 4 mujeres, elegidos al azar, pero usando el método aleatorio estratificado, que no es igual al método aleatorio. ¿Te das cuenta que hay que hacer algo antes de elegirlos al azar? ¿Queda claro lo que hay que hacer de diferente entre uno y el otro, jóvenes, hasta el momento? ¿Sí o no? Adelante, Demián. Sí, yo me perdí un poco al último porque tuve una llamada. Ok. ¿Desde dónde te perdiste? Desde que empezó a contar todas las mujeres, creo. Órale, pues te perdiste casi 10 minutos. Bueno, a ver, empecemos otra vez. No, desde que puso los números del 1, 2, 3, 4. Ok. Fíjate que aquí en el cuaderno, déjame, es que este es el problema. Si te comparto la pantalla, ya no puedo hacer lo que quiero hacer ahorita, mira. Porque lo que quiero hacer es mostrarte el cuaderno. Bueno. Los números al azar fueron estos: el 3, el 1, el 9, el 4, para las mujeres. ¿Sí lo aprecias en mi pantalla, en mi cámara? Sí, maestro. Ok. Para los hombres fueron el 36, el 16, el 30, el 32. Estos números fueron elegidos aleatoriamente. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4 mujeres y 4 hombres. Es decir, elegimos aleatoriamente 8 números. Es el tamaño de nuestra muestra, 8.
Estos números son el índice o la posición o el número de lista del estrato de mujeres y del estrato de hombres. Por lo tanto, si es el estrato, quiere decir que debo de agrupar a las personas, pero por estrato. Primero las mujeres y luego los hombres. ¿Estamos? Entonces me voy fijando cuál es la primera posición. Pues la número 1 es curiosamente el número 1. Y aquí está, por eso selecciono el número 1. ¿Sale? Ya entendí, maestro. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. Luego viene el número 3. El número 3 es este de aquí. Bueno, aquí ya nos lleva la misma lógica, ¿no? Se supone que ese sería el 2, ese es el 3, ese es el 4. Vamos a hacer la misma lógica que hicimos para los hombres, ¿no? Para que quede igual. Ahí están las 24 mujeres. Pues ahora sí, dice que me voy sobre el 1. Ahí está el 1. Después me voy con el 3. Me quedo con el 3. Después me voy con el 4. Y después hasta el 9, ¿no? Ahí está. Las posiciones son esas. Y ya estas ya no cuentan. ¿Por qué? Porque ya elegí mis 4 mujeres al azar. Ya entendí, maestro. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí está. Bueno. ¿Dudas sobre el aleatorio estratificado? Adelante, Ana Grecia. Nomás quería saber cuáles eran los nombres de los otros porque los tengo que anotar. Ah, cierto. ¿De los hombres? Sí, de los hombres. Ok, fíjate que de los hombres quedó Oscar Leonardo, que fue la posición 16. Luego viene la posición 30, que es Ángel Uriel. Luego viene la posición 32, que es Javier. ¿Sí? Y por último, Christopher Antonio. Gracias. Sí, de nada. Bien. Vayamos al último. Vayamos al, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, por conglomerados. Conglomerados. Y este tiene que ver con sabores. ¿Bien? Ok. La población en este caso son los mismos 60 y... ¿Cuántos son ustedes? 64. 64. La muestra, ¿de cuántos me pide la muestra por conglomerados? 10. Nos pide 10 elementos de muestra, ¿no? Ok. ¿Qué características tiene el por conglomerados? Que solamente una característica va a unir al grupo, ¿vale? Entonces, pues tenemos que ordenar esto nuevamente por la lista para preguntarte cuál es tu sabor favorito. Empezamos entonces con Jorge Antonio. ¿Cuál es tu sabor favorito entre fresa, chocolate y vainilla? ¿Está José Antonio? ¿A la Torre Sánchez, José Antonio? Creo que no, ¿verdad? No, no está. De hecho, si todo esto está ordenado alfabéticamente, Camila Paloma Cortés sería la primera. Quiere decir que hasta acá. Órale, ¿a poco faltaron ya 15 jóvenes, los primeros 15? ¿Sí estará ordenada la lista aquí del chat? Parece que sí, ¿no? Bueno, a ver, para que esto funcione. Bueno, no está José Antonio, vamos a poner que a él le gusta la fresa. Luego, a Demián. Sí está Demián, ¿no? Sí, chocolate. Ahí está, chocolate. Luego, Iván. Fresa. Fresa. Manuel.
No, entonces, ¿qué te parece si a él le gusta la vainilla? Vainilla. Rosa, pónganse pilas, ¿eh? Hay que estar ahí atentos a ver a quién le toca. ¿Está Rosa? Rosa. No, a ella le gusta la fresa. Génesis, Guadalupe. A ella le gusta el chocolate. Brandon, Iván. Bueno, a él le gusta la vainilla. Osvaldo, José Osvaldo. Órale. Bueno. Esa. Manuel, de Jesús. Manuel. Diego. Stephanie, Linda. Órale. Tenemos poca asistencia el día de hoy, la mitad prácticamente. Leonardo. Chocolate. Santiago. Brigitte, Giselle. Chocolate. Edgar. Camila. ¿Yo, maestro? Sí, sí estás. A ver, ¿cuál te gusta, Adrián? Digo, vainilla, fresa o chocolate. Vainilla. Mira, le atiné. Camila. Chocolate. Chocolate. Miguel Cortés. Vainilla. Emiliano. Josué Emiliano. Elizabeth. Fresa. Ramón Emiliano. Ahora sí, ningún Emiliano vino. Gerardo. Oscar Leonardo. Vainilla. Yair Osvaldo. Montserrat. Stephanie Montserrat. Vainilla. Leonardo Emiliano. Ok, Yair. Eso fue vainilla, ¿verdad? Rigoberto Yair. Carlos Samuel. Chocolate. Dayana, Paola. Ok. Chenoa, Abigail. Chocolate. Ana Grecia. Vainilla. Getsemaní Nazaret. Chocolate. Pamela Rubí. Uriel Isaí. Chocolate. Stephanie. Gabriela Elizabeth. Vainilla. Paola. América Paola. Marco Antonio. Chocolate. Fátima. Vainilla. Paulette. Nayan. Vainilla. Ok. Kalani Ramsés. Vainilla. Brian. Daniel. Pedro.
Ok. Está bien, Marco Antonio, no se te olvide ver la última parte de la sesión. La subo hoy en la noche, las dos que quedan, la primera y la segunda sesión la subo hoy. Pedro. Pedro. Gabriel. Ay, ya nos faltan 20. Gabriel. Karen, Janet. Ángel, Daniel. Ignis, Vania. Vainilla. Kevin, Jesús. Ángel, Uriel. Vainilla. Eliodoro. Javier, Azael. Vainilla. Mariluz. Chocolate. Chocolate. Jocelyn. Fátima, Yuridiam. María Fernanda. Antonio Gael. Órale, sí están conectados. ¿Por qué no me responden? Alonso, René. Vainilla. Christopher Antonio. Pedro Armando. Pedro. ¿Qué dijo Pedro? No le entendí. Ah, no, ese no fue Pedro, eso fue Javier, ¿verdad? Ah, pues es el que sigues. ¿Qué dijiste, Javier? ¿Vainilla? No, nada, profe. Ah, bueno, pero te toca. ¿Qué sabor? Tu sabor. Uy, chale, el que sí está. Javier, tienes que decirme tu sabor: fresa, chocolate o vainilla. Bueno, vamos a ponerle chocolate. Yasmín, Esmeralda. Mande. No se crea, chocolate. Es broma. No, bueno, lo bueno es que es broma. Es para quitar la atención, es para quitar la atención. Mario Ignacio. Se nos acaba el tiempo, jóvenes, ya me queda media hora. Mario Ignacio. Ok, él es un fresa. Kevin. Vainilla. Vainilla es un vainilla. Alexia. Fresa. Fresa. Ok, ya, por fin, acabamos. Bueno, ahí están ya los estratos o los conglomerados. ¿Estos qué son? Conglomerados. Estos son conglomerados. ¿Cuál es la característica de un conglomerado? Bueno, mejor dicho, ¿cómo vamos a elegir a nuestra muestra usando conglomerados? ¿Te acuerdas qué decía el libro? Te lo expliqué hace rato. Deben tener una característica en común. Ok, aquí ya la tiene. Cada uno tiene una característica en común. ¿Qué le gusta? ¿La fresa o el chocolate o la vainilla? Ahí está. El sabor es lo único que une a estas agrupaciones. Tenemos que agrupar a las fresas, a los chocolates y a los vainillos y vainillas, ¿no? Entonces, fíjate que lo que debo de hacer nuevamente es seleccionar los encabezados para que la tabla se ordene completa, porque hace rato teníamos ordenado hasta sexo, ¿sí? Es decir, el ejercicio anterior que era el estrato, pero ahora agregamos 2 columnas nuevas, por lo tanto tengo que irme nuevamente a datos, activar el filtro, y fíjate que ya aquí me aparecen estos botones. Eso significa que esto ya se puede ordenar, pero la tabla completa se ordena, porque fíjate que Jorge Antonio le gusta la fresa, a Demián le gusta el chocolate, a Iván le gusta la fresa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo lo ordeno en forma alfabética, ¿sí? Entonces tengo aquí agrupado a todos los chocolates.
Fíjate que de todos los chocolates son 23. Chocolates 23. Fresas son 19. Y vainillas son 22. ¿Sale? ¿Cuál es el que está más cercano de 10? Fresa. Los fresa, ¿no? Entonces quiere decir que aquí yo voy a elegir solamente a los fresa. ¿Por qué? Porque ese es el conglomerado que más se acerca. Y el procedimiento de por conglomerados es, vas a elegir a ese conglomerado y se acabó. Si tú ocupas más personas, eliges otro conglomerado. Pero si con un conglomerado puedes cubrir tu muestra, pues eliges nada más un conglomerado. Y listo. Estos son los estudiantes que deben de estar considerados para la muestra. Antonio, Iván, Jerly, Osvaldo, Stephanie, Santiago, Emiliano, Elizabeth, Gerardo, Emiliano. Ahí hay dos. Josué, Emiliano y Leonardo, Emiliano. Fíjate que les tocó a los dos. ¿Sale? No importa si es hombre o mujer, lo que importa es que a todos les gusta la fresa. ¿Queda claro entonces cómo elegir mediante el método de conglomerados? Sí. ¿Sale? ¿Cuál se te hizo más fácil? Aritmético, aleatorio simple, sistemático, por estratos o por conglomerados. Aleatorio simple. Es el más fácil, ¿no? El simple. Aplicas la fórmula y buscas cuántos ocupas, das los números aleatorios y ya los tienes. Los otros son un poco más complejos, más elaborados, pero fíjate que usualmente cuando los que vayan a estudiar ciencias sociales o psicología o ciencias médicas van a tener que usar el estratificado o el por conglomerado, ¿sale? Entonces son formas de cómo obtienes una muestra. Si solamente ocupas números al azar, pues el aleatorio simple es el más sencillo por encontrar esos elementos que van a componer a tu muestra. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok, bueno, ya te la sabes, ya los que tengan el libro, pues aquí ya respondiste a las preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Qué pasó, Grecia? Que me siento inteligente. Ah, órale, pues de eso se trata, ¿no? Si estás aprendiendo, quiere decir que esto que te quedaste ahorita con hoy, no se te debería de olvidar. Y si se te olvida, pues por eso te compra el libro y ahí le das una lectura. Y fíjate que cada vez que veamos un tema hay teoría. Prácticamente no leemos toda la teoría, nos enfocamos a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque haciendo el ejercicio es donde salen las dudas. Fíjate que Demián tuvo por ahí un par de dudas y según yo las aclaramos, ¿no? ¿Alguien se queda con alguna inquietud? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Pregunta, ¿nos quedan 20 minutos? ¿Nos quedamos hasta terminar la clase o ya nos vamos? ¿Cómo te Ya, sientes? Vámonos, profe. A Mimi. Ya Mire, se ¿para hambre. qué pregunta? ¿Para qué pregunta? Hubiera dicho, aquí nos quedamos, pero no nos pone, Alequi. Ok. Bueno, ok, vamos a dejar esto por aquí, porque sinceramente en 20 minutos no vamos a alcanzar a hacer los ejercicios, solamente, bueno, ¿sabes qué? Sí, nada más dame 10 minutos cuando mucho. Vamos a ver esto de las variables estadísticas, ¿sale? ¿Sí se aprecia ahí en pantalla lo que está a mano izquierda? Sí se ve. Sí. Ok. Fíjate que cuando nosotros tratamos de agrupar a las personas, elegimos una variable, como por ejemplo el sexo, ¿sale? O es hombre o es mujer. O por el tipo de sabor que te gusta, o es chocolate, o es fresa, o es vainilla, ¿sale? Ese es un tipo de variable, una forma de cómo le preguntas a la persona o cómo ordenas a los elementos de la población o de la muestra, pues para poderlos clasificar a través de esa variable. Las variables pueden ser de diferentes tipos. Existen dos familias principales de variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. ¿Vale? ¿Ya habías escuchado estas palabras? Cuantitativo y cualitativo. ¿No? Ok.
Fíjate que una variable cuantitativa, y hasta su nombre lo dice, cuantifica, te dice cuánto de algo. ¿Sí? Contar 1, 2, 3, eso es cuantificar. Una variable cuantitativa tiene esa característica que se puede expresar mediante números. Y cuando digo números es que podemos hacer operaciones con esos números, ¿no? Dentro de las variables cuantitativas, ¿sale? Tenemos dos tipos de variables cuantitativas. Unas se llaman cuantitativas discretas y otras se llaman cuantitativas continuas. Las cuantitativas discretas son aquellas que tienen un valor finito. Es decir, el número de años. El número de años que tiene una persona, pues es algo que podemos contar. Y usualmente acaba entre, no sé, 60 años, 70, 80, 90, 100, 110 años. Y se acaba la edad, porque ya fallece una persona, ¿no? Se puede cuantificar, se puede medir, se puede contar. ¿Cuántos años tienes? No, pues tienes 16. ¿Cuántos años tiene el maestro? No, pues tiene 37. Cuentas con los dedos, inclusive, ¿no? Cuantificas, pero son números enteros. Cuantificas también cuántos lápices hay en una caja, cuántas personas viven en una casa, cuántos carros tiene una familia, ¿sí? Por otro lado, las variables cuantitativas, pero continuas, tienen una característica que casi siempre tienen una parte decimal, o mejor dicho, siempre, ¿sí? Es decir, tienes valores intermedios entre un entero y otro. Por ejemplo, la altura. ¿Cuánto mides, Mariluz? ¿Cuánto mides, Iván, de altura? Uy, ya se fue. 1.70. 1.70, ok. Fíjate que yo también mido 1.70, ¿sale? Somos de la misma estatura, tenemos la misma altura. Pero si nos medimos con una regla o con un flexómetro, con una medición muy exacta, te puedo asegurar que tú puedes medir 1.70, 1 metro con 70 centímetros y 25 milímetros. Tal vez yo mida 1.70 con 5 milímetros, ¿no? Entonces, ese tipo de mediciones son continuas. ¿Por qué? Porque no es un número exacto, no es un número entero que diga, mido 1 metro, luego mido 2 metros. No, entre 1 metro y 2 metros tenemos diferentes medidas o diferente segmentación de decir 1,5 metros, 1,25 metros, 1,70 metros, 1,71 metros, 1,72 metros. Y entonces eso hace que la medición sea continua. A eso se refiere con una medida continua. Es decir, se expresan en fracciones o en decimales. ¿Quedan clara la diferencia entre estas dos medidas? Sí. ¿Sí? Las Sí. discretas y continuas son parte ¡Profe, me de están las... marcando! ¡Me voy a salir! Ok, chao, chao. Ahorita regresas. Vale, pues, la variable cuantitativa es de contar, que no se te olvide. Discreta, cuentas enteros. Continuas, mides con decimales. ¿Listo? Ok. La siguiente clasificación quedamos que eran las variables cualitativas. Las variables cualitativas tienen este otro sentido de que, a diferencia de las cuantitativas, las cualitativas no se pueden medir, no se representan de forma numérica. Es decir, la primera variable cualitativa se llama nominal, y una variable nominal es aquella que solamente se etiqueta, como por ejemplo etiquetar si eres hombre o mujer. ¿Sí? Es una etiqueta nada más. No por ser hombre vas a ir en primer lugar, o por ser mujer vas a ser mejor. ¿Va? Ok, ya casi acabamos. Si se tiene que retirar, pues adelante. No hay problema, Javier. Entonces, la variable nominal solamente etiqueta. ¿Qué otra cosa podemos etiquetar? El color de cabello. No por ser cabello negro eres más inteligente. Ya regresé. No. Ok, muy bien, Grecia, bienvenida. ¿Me puedes explicar lo que dijo? Fíjate que desde que te fuiste a que llegaste solamente vimos la variable cualitativa. La variable cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, en la cualitativa no se representa de forma numérica, ¿vale? Dentro de la variable cualitativa, la variable nominal es una de ellas, y la nominal solamente nos sirve para etiquetar. Es decir, si estás casado, soltero, viudo, lo que sea, solamente estás etiquetando.
No eres mejor persona, no eres más alto, no eres más gordito, siendo uno u otro. Simplemente etiquetas a la persona y se acabó. El color de cabello, el color de tus ojos, el color de tu piel, ¿sí? Entonces, estamos etiquetando nada más. Esa es una variable cualitativa, ¿sí? Cualificamos, solamente vemos la característica de esa persona. Por otro lado, la variable cualitativa ordinal, aparte de que solamente son etiquetas, implica un orden. Por ejemplo, cuando evalúas el servicio en un restaurante, ya ves que te ponen, ¿cómo fue el servicio? Excelente, muy bueno, bueno, regular y malo, ¿no? Fíjate que son etiquetas, pero en este caso la etiqueta excelente representa que es el que tiene mayor puntaje y la etiqueta pésimo es la que tiene el peor servicio, ¿no? Es que no te atendieron bien, te trajeron la comida fría, y entonces las etiquetas tienen un sentido de orden. Por eso la variable cualitativa se llama así, ordinal, ¿sí? Por el orden, implica el orden. Las medallas olímpicas, pues también tiene una etiqueta, oro, plata y bronce, y el oro es el que ganó el primer lugar. La plata es el segundo y el bronce el tercero. En el chat puso... Ay, se me acaba la batería a mí también. Ya casi nos vamos. Como la autoevaluación, es correcto, Ángel. Autoevaluación, te mides por etiquetas, ¿sí? Te puedes medir por números, ¿no? Del 1 al 10, pero también lo puedes hacer por etiquetas, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas? Pues igual, creo que es excelente, bueno y malo, ¿no? O bueno, malo y regular, algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces, jóvenes, ¿tienes alguna duda al respecto de estas 4 formas de clasificar la variable estadística? No. ¿No? Ok. Que no se te olvide, por favor, esto, si no lo retomamos la siguiente clase. Si ya no tienes más dudas, por favor, tu asistencia de salida. Ahí en el chat. ¿Otra vez ponemos la asistencia en el chat? Sí, nada más para saber cuántos se quedaron hasta el final. ¿Vale? Ok. ¿Cómo te sientes? ¿Estuvo bien la sesión? ¿Se te hizo pesada? No, estuvo bien, pero ya se ¿Estuvo hambre. bien? Sí, sí, yo lo sé. Sí, ya sé, hombre. Ok. Estuvo muy bien. Ok, gracias. Espero que la siguiente sesión es hasta el próximo lunes, ¿no? Nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias. Que tengas Buenas noches. Gracias, provecho. adiós. Que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Chao.